Pues bienvenidos a nuestro curso Matemáticas y Movimiento. Yo soy Patricia Salinas, ya saben, estaremos a cargo de este curso y bueno, se habrán dado cuenta ya que formo parte de un grupo de profesores, de investigadores en el área de matemática educativa. Tenemos una amplia trayectoria al respecto y bueno, diferentes tesis doctorales, la publicación de libros de texto, este afán siempre por estar reflexionando en lo que pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, nos brindan ahorita la oportunidad, ¿no?, de ofrecerles algo diferente. Me gustaría que mediante una diapositiva yo pudiera a ustedes transmitirles un tanto qué es lo que vemos nosotros en la matemática que pudiera aportar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes deben de saber, bueno, que siempre nuestra inquietud ha sido el aprender matemáticas, el enseñar y aprender matemáticas. Si bien mi formación ha sido de matemática, no obstante, mi inclinación, ¿no?, por la enseñanza me ha hecho profundizar en esta problemática del enseñar a aprender. De tal manera que los estudios que hemos realizado al respecto nos han llevado a conocer, por ejemplo, ¿no?, cómo es que ha surgido la matemática. Eso es algo, la génesis de la matemática es algo que aporta en el proceso de enseñar a aprender. Realmente la matemática que nosotros hemos conocido en la escuela, y me refiero a escuela como universidad, primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Esa matemática que nosotros hemos aprendido en la escuela es una matemática que ya estuvo, digamos, muy cambiada en el tiempo. Se habla de una transposición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos estudiado de dónde viene la matemática y cuando nosotros hemos estudiado a dónde va la matemática, dónde se va a aplicar la matemática, pues nos hemos dado cuenta de que en este camino hay muchas cosas que hay que ofrecer para que se aporte en un buen aprendizaje y en una buena relación con la matemática. Ese es mi objetivo, ese es mi sueño, diría, en este curso. Ojalá que pudiera, al menos en parte, transmitirles esa emoción, ¿no?, de que es posible aprender matemáticas y disfrutar de ese aprendizaje. Yo quisiera, en principio, que me acompañaran en una diapositiva. Traigo aquí una diapositiva en la que quisiera transmitirles lo que veo yo en las matemáticas y lo que vamos a aportar, ¿no?, sobre esta matemática dentro del curso en particular. Miren, dice aquí las matemáticas son, y le agregué al menos 3 cosas, ¿sí? Realmente estoy hablando aquí de una posición muy actual sobre lo que es la matemática, una visión más amplia, una concepción más amplia que no solamente contemple en la matemática un sistema conceptual lógicamente organizado, como sería nuestro primer renglón, digamos, en la diapositiva. Ese sistema conceptual lógicamente organizado, yo les confieso, es algo que yo aprendí cuando entré a la licenciatura en matemáticas. Eso me permite, por ejemplo, mostrarles, ¿no? Voy a mostrarles ahorita un renglón en donde ustedes pueden ver ese sistema conceptual lógicamente organizado. Voy a escribir aquí una definición que llega a un cierto lugar de la matemática. Entonces, si me esperan un poquito, van a ver en la redacción entre comillas, que voy a hacer. Fíjense, dice más o menos así. Para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de delta x menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x más delta x menos f de x sobre delta x menos f' de x es menor que epsilon. ¿Qué tal? Si ustedes me escucharon cuando escribí toda esa cosa, ¿no? O sea, a lo mejor van a decir de qué está hablando, ¿no? No se asusten. O sea, realmente esto es una expresión, ¿no?, que sí va y cae en un lugar del sistema conceptual lógicamente organizado, ¿ok? Por otra parte, esta parte de la matemática, esta cara de la matemática, olvídense, de esa yo no les voy a hablar. A esa cara ustedes se van a enfrentar cuando vean, ¿no?, la necesidad de enfrentarla.
Por otro lado, la matemática es un lenguaje simbólico. Realmente este lenguaje simbólico es lo que hemos sobre todo manipulado en la enseñanza y en el aprendizaje. Obviamente lo que acabo de escribir arriba son símbolos también, ¿sí? O sea, estas no son como que caras ajenas de la matemática. Les estoy hablando de lo que está, digamos, considerado cuando uno habla de matemáticas. Entonces, en cuanto a un lenguaje simbólico, algunos de ustedes, si han sabido de matemáticas, entenderán que pudiera yo escribir algo como lo siguiente, fíjense. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Quienes sepan de matemáticas entenderán que esta nueva simbología que puse realmente también está diciendo lo mismo que dice lo de arriba, ¿ok? Nada más con otro tipo de lenguaje, el símbolo de límite, ¿no? Que está señalando un proceso infinito, ¿ok? Bueno, ahorita tengo símbolos también. No se preocupen, esos símbolos que están ahí tampoco va a ser el objetivo, digamos, de nuestro curso, ¿no? Nosotros estaremos más habituados a ver, digamos, cuestiones que tengan que ver con la simbología, pero en un nivel menor, no tan apegado a la teoría. En ese sentido, quienes ya hayan visto que esto es la derivada, ¿no? Si no lo han visto, no se preocupen, ¿eh? No es algún conocimiento previo que ustedes tengan que tener. Espero poder aclarar mi punto, ¿no? Enseguida. Bueno, quienes sí sepan que esto es la derivada, encontrarán que esa definición, cuando se aplica a una función como x cuadrada, el resultado es que, bueno, pues uno dice que la derivada es igual a 2x, ¿no? ¿Ok? O sea, este lenguaje simbólico, este ya es más conocido, ¿no? Ya es más común, ¿no? En la enseñanza. O sea, que la derivada de x cuadrada es 2x. Cuando estoy en la presencia de un lenguaje simbólico y yo les propongo, por ejemplo, que f de x sea 1 en x cuadrada, ¿no? Esto, bueno, pues es fruto también de investigaciones que hemos hecho al respecto, ¿no? Nos toca ver que hay quienes deciden que la derivada es igual a 1 en 2x. Y cuando yo veo esto, digo yo, pues ahí hay algo natural. Hay algo natural que también está obedeciendo en cierta forma una regla, a lo mejor una regla visual. ¿Por qué si arribita al derivar x cuadrada me da 2x? ¿Por qué acá abajito donde veo x cuadrada no puedo poner nada más 2x y se acabó? Realmente, desde el punto de vista matemático, la expresión que estamos viendo acá abajo es errónea, ¿ok? Y aquí es en donde quiero aclararles que, aun y cuando la matemática tiene que manejarse en ese lenguaje simbólico, el manejo del lenguaje es algo que también ofrece dificultades y a veces son dificultades como las que les acabo de poner aquí, o sea, dificultades que se prestan porque lo mismo visual, lo mismo aprendido, ¿no? Mecánicamente, me hace emitir respuestas incorrectas. ¿Por qué si en x cuadrada la derivada es 2x, por qué no en 1 en x cuadrada voy a decir que la derivada es 1 en 2x, ¿no? Eso se le antoja a mucha gente y es normal. Yo lo que diría aquí, en este tipo de respuestas que abundan, que las encontramos en la investigación, hay una serie de razones, ¿no?, por las cuales se responde de esta manera, que desgraciadamente desde el punto de vista de la matemática es algo incorrecto, ¿ok? Entonces mi punto es, aun y cuando en este curso sí vamos a hablar del lenguaje simbólico, no obstante tendremos que tener mucho cuidado, porque manejar el lenguaje simbólico en matemáticas no es algo sencillo, no es tan fácil como hablar. Vamos a tener que hablar en un lenguaje simbólico matemático y cuidarnos de tipo de errores como los que les acabo, ¿no?, de poner justo aquí arriba, ¿ok? Por otra parte, algo que hemos aprendido nosotros en nuestros estudios es que la actividad de resolver problemas es algo que ha guiado al origen de la matemática. O sea, la matemática no es algo que se creó en una mente ahí brillante de repente, ¿no? No es una realidad, bueno, esa es nuestra posición, no es una realidad que está en otro mundo y que mi mente va y evoca y luego la trae aquí, ¿no?, hasta en la pantalla, ¿no? Sino que más bien la ciencia se construye con esa actividad de resolver problemas. La matemática es fruto de una actividad humana de resolver
problemas, ¿ok? En ese sentido, como parte de la matemática, si yo les pongo aquí actividad de resolver problemas, la pregunta que les voy a proponer como una guía de nuestro discurso aquí, ¿no? En este curso, va a ser la siguiente. Dice así: ¿cuál es el valor de una magnitud que está cambiando? O sea, aquí introduje la palabra magnitud, ¿no? O sea, ¿con qué me refiero a una magnitud? Una magnitud puede ser, pues, qué sé yo, un volumen, una temperatura, una población, una potencia, una área, una longitud, un costo. Piensen, en mil cosas podremos pensar como magnitudes, ¿no? Y lo que pasa con estas magnitudes es que están cambiando, ¿ok? Y entonces lo que nosotros queremos es predecir cuál es el valor de una magnitud que está cambiando. Vean qué diferencia del lenguaje que estoy manejando aquí, ¿no? Con respecto al lenguaje que manejé allá arriba, ¿no? O sea, esto ya suena más así como que sí le voy a poder entender, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy tratando de que la matemática esté asociada con un significado real. Ese es nuestro propósito, ¿sí? Nosotros queremos prepararlos para un curso de cálculo en el nivel superior de educación, ¿ok? Y para eso queremos introducirlos, ¿no?, al cálculo, pero de una manera intuitiva, de una manera en donde haya significados que nos permitan hablar de lo mismo, ¿ok? O sea, ¿qué significado vamos a encontrar aquí? Todo significado que tenga que ver con un cambio. La palabra cambio es una palabra que nos evoca, ¿no? Bueno, puede evocar varias cosas, ¿no? Pero yo estaría pensando en que se están tomando distintos valores numéricos. O sea, está habiendo una variación, ¿no? Una magnitud está tomando distintos valores numéricos y lo que nosotros vamos a hacer es estudiar cómo cambia, ¿no? Poder decir qué valor va a tomar en determinado momento o en qué momento llega un valor máximo, ¿no? Esa magnitud, ¿ok? En ese sentido estamos dándole un contexto real al contenido que vamos a generar dentro del curso, ¿ok? El cambio es, digamos, el objetivo, ¿no?, del estudio que emprende Newton cuando construye su teoría, ¿no?, del cálculo. Ahora, el cambio podemos verlo en distintas magnitudes, pero déjenme aclararles una cosa. Este curso se llama Matemáticas y Movimiento. ¿Por qué? Porque hemos escogido un tipo de cambio que sea, digamos, el más adecuado para descansar nuestro pensamiento. Y no es casual, ¿eh? Newton también escogió el movimiento como el fenómeno en donde iba a poner a prueba todas sus ideas. Entonces, vean ustedes, un movimiento es un cambio. ¿Qué es? Un cambio de posición. O sea, yo puedo poner este mouse y lo voy a cambiar, lo puedo hacer que haga giros, ¿no? Lo puedo hacer que se vaya en una espiral, que empiece a dar vueltas, ¿no? Qué sé yo. O sea, el cambio de posición, eso es un movimiento, ¿no? De todos los movimientos posibles, nosotros en este curso vamos a escoger el movimiento en línea recta, ¿no? Y el movimiento en línea recta nos va a bastar. Ustedes lo van a ver. Imagínense ahorita, yo los invito a tener un poquito de imaginación. O sea, yo quiero pensar que haya objetos que se muevan en una línea recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudiera yo pensar lo más simple, ¿no? Un coche. Pensemos en un coche que se está moviendo en una carretera recta, ¿no? Pensemos que está recta esa carretera, ese sería un ejemplo. Entonces hay un cambio de posición. Podría pensar en a qué posición llega el coche, cuánto se tarda en llegar de aquí a Saltillo, ¿no?, digamos, etcétera, ¿no? Otra cosa que podría pensar que se está moviendo en línea recta, bueno, pues podría ser un cohete, ¿no? Supónganse un cohete que parte a la luna, ¿no? También ese es un movimiento en línea recta. Al principio lo vemos derechito, ¿no?, que va subiendo. Entonces también es importante ahí conocer, ¿no?, ciertas condiciones acerca de ese movimiento en línea recta. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, pues hay un fenómeno muy común, muy cotidiano, ¿no?, que sería, por ejemplo, la caída libre. Imagínense una torre, a lo mejor
Imagínense la torre pues de Pisa y que estamos soltando ahí una piedra y la piedra inevitablemente cae. Ese movimiento de la piedra también es un movimiento de un objeto en línea recta, ¿ok? Entonces, hay diferentes situaciones, ¿se fijan? Hay diferentes situaciones, diferentes objetos que uno matemáticamente podría decir, bueno, vamos a todos a darles una concepción muy particular. ¿Qué tal si en lugar de todos ellos pensamos en una partícula? ¿Ok? Que la partícula sea nuestra manera de señalar el coche, el cohete, la piedra, ¿no? Y todo lo demás que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, en este momento, el inicio de nuestro curso sería decir, tenemos el movimiento en línea recta, ¿no? Tenemos una línea recta, esto ya nos está dando una dirección sobre la cual un objeto se va a mover y ese objeto puede ser una partícula, ¿no? Trataremos que a lo largo del curso, bueno, vamos a tomar variantes, ¿no?, de esta partícula, ¿no? Y podremos también cambiar de contextos, ¿no? La idea sería que es el movimiento en línea recta el primer contexto real con el que nos vamos nosotros a asociar. ¿Por qué? Porque ese contexto a Newton le permitió idear el cálculo, porque lo vemos como un contexto en el que todos nosotros, del área que seamos, estamos, digamos, capacitados para reflexionar, para razonar y para poner nuestros pensamientos en común. Y todo a favor de ¿qué? De encontrar allí en el estudio de esta situación del movimiento en línea recta aquellas nociones del cálculo que nos permitirán profundizar sobre la problemática que el cálculo estudia. ¿Cuál es esa problemática? El estudio del cambio. Yo con este primer video me despido. Pienso que, bueno, he sido clara en cierto sentido de cómo vamos a abordar nuestro acercamiento al cálculo. Los invito para que en el siguiente video, pues comencemos, ¿no?, ya en el tema. Hablaremos un poco de números que es necesario antes de abordar las diferentes situaciones. Me despido entonces ahora y los invito con gusto, ¿no?, a que veamos el siguiente video.